Contraofensiva ucraniana. Los grandes medios occidentales aparecen extasiados por el supuesto inicio de una exitosa contraofensiva ucraniana contra Rusia. Sin embargo, las informaciones al respecto desde el frente de combate no corresponden verdaderamente con el exitismo de los grandes medios. Para colmo, la interrupción del servicio de Internet satelital Starlink en las zonas de contacto genera un flujo informativo mucho más escaso aún que en el pasado. ¿Comenzó entonces realmente una contraofensiva ucraniana o presenciamos en realidad una vez más una operación mediática antirrusa? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 337 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también ayudarnos con las membresías, acompañarnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, y quien quiera presenciar lo que no podemos presentar en este canal aquí, nos puede acompañar naturalmente también en nuestro canal en Patreon con contenidos exclusivos no censurados por esta plataforma. Al otro lado del océano Atlántico y al otro lado de la pantalla nos acompaña el señor Fernando Moragón. Hola Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde cualquier parte del mundo en la que estéis y parte del extranjero. Bien, aquí esto yo no me atrevo a calificarlo, pero esto se puede entender, que no digo que sea así. Se puede entender esto como una cierta huida de Ezequiel de el campo de batalla. Me explico, porque ahora mismo América está relativamente tranquilo, mientras que el continente eurasiático está patas arriba. O sea, que aquí nos estamos pegando ya frente occidental, frente ucraniano, Oriente Medio, provocaciones de los japoneses a los chinos por todos lados. Aquí estamos a torta pelada. Y encima África, que la tenemos al lado, pues también todo el Sahel, patas arriba. Es decir, hasta Etiopía, Somalia, incluso el Congo. Mientras que vosotros allí, bueno, dentro de lo que cabe, estáis un poco contemplando los toros desde la barrera, que se suele decir. Porque aquí, ya digo, aquí no me sobrevuelan los misiles de milagro. Ahora porque no toca, pero casi. Estamos ya, Sí, o sea, sí, dime. no, entre otras cosas, además, muchos reportes el día de hoy respecto a la inminencia de un ataque contra Irán. Inminencia en el sentido no necesariamente de horas o días, sino en la ventana Sí. ubicada entre el presente y más o menos el comienzo de junio. Pero eso lo vamos a presentar también, como asimismo la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores cubano y el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, Fernando, hoy quiero que comencemos Vamos con allá. nuestro tema principal, la tan celebrada por los medios occidentales contraofensiva ucraniana, una contraofensiva por el momento bastante contradictoria en cuanto a los reportes. En gran medida, esto evidentemente responde también a las modificaciones en el sistema de Internet satelital Starlink, el cual a pedido de las Fuerzas Armadas ucranianas generó el bloqueo de las conexiones utilizadas por las Fuerzas Armadas rusas, tanto para la comunicación como para los ataques, con lo cual solo en este momento aparecen reportes de la parte ucraniana sin su correspondiente respuesta rusa, como en el pasado, precisamente debido a las dificultades en la comunicación, especialmente desde la línea de contacto hacia afuera. Dicho esto, Fernando, ¿cuán profunda esta contraofensiva? ¿Cuál el significado? ¿Qué análisis podemos realizar al respecto?
Bueno, previamente me van a cortar la cabeza, pero bueno, ya qué más da. Previamente, a ver, hay que decir que en un alarde de lucidez y brillantez, los rusos, efectivamente, ahora que tienen esos problemas con las comunicaciones, al cambiar Starlink, bueno, pues parámetros, etcétera, y de hecho están lanzando como elemento, digamos, para paliar esa situación, están lanzando globos aerostáticos con sistemas para poder realizar comunicaciones a una cierta distancia. Es decir, bueno, parece que algo están haciendo, pero bueno, si tienes problemas con las comunicaciones, y especialmente ya entro en el campo de la propaganda o de la difusión de lo que está pasando, si se quiere, o de la información, tiene la brillante idea de cargarse Telegram. Es una cosa, es decir, que solo a los rusos se les puede ocurrir. Y más ahora. O sea, hoy determinaron rectificar esa medida hace algunas horas, por lo último leído, Fernando. Claro. Sí, por los Claro, problemas. por eso digo, pues tenían entonces la brillante idea de cargarse Telegram, que aparte de que para sus comunicaciones, lo que les puede servir y tal, y aparte que la puedan censurar en determinadas regiones cercanas a la línea del frente, que esto es normal, pero dices, hombre, yo entiendo que ellos, el tema este del soft power, del poder blando, de la propaganda, de dar tu visión del conflicto, nunca les ha interesado. Es decir, esto es una cosa. De hecho, les cerraron RT y Sputnik y tal aquí en Europa y estas cosas. Bueno, pues ya está, nos han cerrado. ¿Qué más da? A otra cosa. Pero si ahora mismo todavía tienen la posibilidad de presentar sus puntos de vista, imágenes, vídeos, etcétera, en las redes sociales y dar una información alternativa, es gracias a lo que se recoge a través de gente como nosotros, de más gente que está en contra de la línea, es decir, opuesta a la línea mentirosa oficial de los grandes medios de comunicación occidentales, a través de Telegram, o fundamentalmente a través de Telegram, no solo, pero fundamentalmente. Entonces, si te lo cierran, es decir, si, no a los, ahí tenemos a los globos sonda estos que te están llevando sistemas de comunicaciones a gran altitud para que puedan cubrir un amplio espacio y bueno, con esto más o menos están, según parece, bueno, más o menos paliando ese problema de comunicaciones. Pero aparentemente, Fernando, esto algo relativamente nuevo, experimental sí. Y no sin la posibilidad del reemplazo inmediato de Starlink para... No, esto es, ¿no? Pues como me acaban de cortar Starlink, pues utilizamos esto a ver qué pasa. Es decir, y si funciona bien, pues oye, pues, y te hace un apaño, pues un apaño, pero es un apaño. Quiero decir, no, en el mejor de los casos, pues bueno, un apaño que nunca está mal. O sea, esto no es una solución definitiva, sería pues eso, un intento temporal de paliar este pequeño desastre, ¿no? Imprevisible, por otra parte. Que te cortaran Starlink es una cosa imprevisible, vamos. Lo de los rusos es para hacérselo mirar. Como decía, es decir, bueno, pues gracias a Telegram se está pudiendo difundir una visión alternativa a lo que dicen las grandes medios de comunicación occidentales y descubrir las muchas mentiras que nos cuentan, porque dicen, no, es que están ganando los ucranianos. Y entonces dices, no, ya no, mire usted, es que aquí estamos viendo esto. No, es que han hecho no sé qué matanza. No, si la matanza la están haciendo los ucranianos en Kursk, aquí están los muertos civiles. Quiero decir, se está pudiendo dar una información alternativa. Bueno, pues la brillante idea de cargarse Telegram, sustituyéndola por un sistema de mensajería, etcétera, que es Max, que todavía ni siquiera funciona bien y que, por lo que tengo entendido, ni siquiera te lo puedes descargar en España. Quiero decir, o sea, te lo puedes cargar, pero no funciona. Es decir, con lo cual, dices, pero vamos a ver, esto suponía, esperemos que hayan rectificado y que ahora mismo cambien de idea, dejar prácticamente casi todo Telegram en manos de los, para entendernos, de los preucranianos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que muchos de los canales de Telegram, aunque sean incluso en inglés, están hechos por rusos. Es decir, sus orígenes están en blogueros, etcétera, canales que han montado los rusos y que vienen desde Rusia. Con lo cual, si ahí te lo cortan,
pues nos quedamos sin fuente de información y dejamos a los ucranianos, que esos siguen teniendo Telegram sin ningún problema, que pongan todo lo que les dé la gana, porque no podremos, digamos, asegurar o verificar lo que digan, porque no tendremos informaciones alternativas. Es decir, pues esta era la luminosa idea que tenían los rusos. Ya intentaron cargarse Telegram hace tiempo, bueno, pero al final tuvieron también que recular. Ojo, y no estamos hablando diciendo que Telegram tiene peticiones por parte de los estados para que censure y censura, ¿eh? Es decir, que no estamos hablando de que nunca censure y que esto sea barra libre, pero evidentemente Telegram, en comparación con cualquier otra red social de cualquier otro país, ahora mismo es mucho más libre que cualquier otra. Es decir, ahora mismo la red social o el sistema de mensajería, porque son ambas cosas, que es más libre de los grandes sistemas en el mundo, o algo así, los hay, pero los conoce cuatro personas, es Telegram. Ni Facebook, ni Instagram, ni, por supuesto, WhatsApp, ni cualquier otro. Es Telegram, donde puedes poner las cosas que quieras. Y si yo mañana quiero salir informando sobre la guerra en Ucrania con el culo al aire, lo puedo hacer. Ejemplo tonto, pero quiero decir, pues no me lo van a censurar, en principio. Y esto es así. Entonces, es pegarse un tiro en el pie, pero bueno, si han rectificado, pues oye, bienvenido sea. Y aparte que eso, aparte, yo ya estaba visto lo visto, empezar a contactar gente en Rusia a través de Telegram, que es lo habitual, puesto que WhatsApp en Rusia ya no funciona, hay que decirlo. Es decir, que si yo quiero llamar a alguien que tenía su número ruso a través de WhatsApp, pues olvídate. Bueno, pues esto impediría que yo pudiera informarme directamente de fuentes rusas y llamar, porque tampoco podía llamar. O sea, no es ya que nos cargamos los canales de Telegram, es que nos cargamos todos sus servicios. ¿Ya? Entonces dices, oiga, esto es un disparate, pero bueno, ojalá hayan rectificado y mira, rectificar es de sabios. Y luego, en cuanto a la contraofensiva, a ver, ¿es una pequeña contraofensiva? Sí, pero tampoco nos llevemos las manos en la cabeza y decir, hombre, lo primero que hay que decir, y es que, como lo vienen demostrando, por otra parte, el ejército ucraniano, aunque colapsó básicamente en uno de los sectores, este justo de la contraofensiva, el de Zaporilla, Dnipropetrovsk, pero todavía no ha terminado de colapsar completamente. Y por lo que se ve, está demostrando que es capaz de hacer contraataques o ataques y, como es en este caso, una pequeña ofensiva o contraofensiva, como se le quiera llamar. Ahora bien, es decir, esto hay que tener también una cosa clara. Igual que hay que tener claro que, ojo, Ucrania no está completamente derrotada, no olvidemos que le están dando de todo. Y que Ucrania, mientras tenga inteligencia occidental, fundamentalmente norteamericana, y todo lo que eso supone, le siga suministrando armamentos y sobre todo siga teniendo una producción de drones importante, no es tan fácil. Es decir, porque el campo de batalla ahora mismo, avanzar o retroceder, bueno, retroceder sí, pero bueno, incluso retroceder es complicado. Es decir, por la saturación de drones de ambos lados. Más los rusos que los ucranianos, pero no olvidemos que los ucranianos, hasta el año pasado, es decir, en 2022, 23, yo creo también 24, ahí, no sé si ya en 2024 empezó a cambiar, pero hasta entonces tenían más drones en general los ucranianos que los rusos. Es decir, le han dado la vuelta a la tortilla a los rusos y ahora tienen más drones de todo tipo. Pero los ucranianos siguen teniendo muchos drones y no olvidemos que estos drones del campo de batalla, digamos, que de alcance de 15, 20 kilómetros, estos es que puedes fabricar un montón en el taller de tu casa, en el garaje del coche, donde aparcas el coche de tu casa. Quiero decir, estamos hablando de drones que son, muchos de ellos así, un poco más grandes, si acaso, los hay hasta más pequeños. Pero quiero decir que esto
esto es así. Fernando, No aquí en olvidemos el que mapa, en el tema de los drones, la experiencia de combate de los ucranianos y el conocimiento que tienen de la fabricación de drones, tanto a nivel, digamos, industrial como a nivel artesanal, es el que está asesorando y adiestrando y diciendo cómo hay que hacerlos a los europeos. Es decir, los europeos que no tenían ni idea de cómo hacer drones para una guerra real, no drones para una guerra virtual, ahora mismo están siendo asesorados por los ucranianos, que están diciendo cómo aquí el hacerlos. mapa, aquí el mapa Ahí el mapa. con los avances días atrás de Sí. los ucranianos, solo como contexto para la ubicación. Aquí Zaporizhia, ¿sí? Aquí Uliaipole, tomada por los rusos. ¿Qué más como ubicación? Bueno, Pokrovsk, Básicamente, aquí más, llegarían. un poquito más Ahí arriba, ves, mira, así esa que zona que ves en rojo, en aquí rosa. Pokrovsk y Minorad. Esta, No, sí, ahí, esas zonas están más o menos sin grandes cambios, sin grandes movimientos. Los rusos, por el momento, no están avanzando, digamos, de una forma sistemática, salvo en, bueno, algo en Kupiansk. Que lo de Kupiansk a mí me parece un disparate, pero bueno, es otra historia. esto aquí En un la zona. pedacito, presento un segundito el mapa, Fernando. Esto aquí Ah, y estos dos espacios aquí, los controlados por los rusos hasta hace no mucho tiempo, y aquí sí, el avance, ahí visible acá, en esta sí, zona, aquí a la derecha de Andripka a la y derecha. debajo de Andripka, este corredor. Estos los puntos más importantes de esta Sí, contraofensiva en un sí, frente sí. muy grande, Hay puntos específicos. hay otro punto. Al lado del río Dniester, ahí también, esta zona, aquí también, en torno a Steponosirsk, aquí han recuperado también partes. Partes significativas desde el punto de vista de que los avances de unos y de otros suelen ser bastante tardíos y sobre todo lo que llama la atención de estos avances que ha habido en estos lados es que, No, es decir, lo que se trata con esto es de frenar la ofensiva que había general que estaban realizando los rusos, tanto aquí en Stepanakert, o como se diga, como claro. es decir, ahí, que estaban haciendo hacia Zaporilla, y sobre todo, es decir, subiendo hacia el norte, lo que estaban haciendo era rompiendo primero esta línea y luego estaban intentando ya romper esa segunda línea de fortificaciones para luego embolsar Orejov, que es el gran objetivo. Igual que desde Yulapole estaban avanzando de este a oeste y también al norte de Yulapole, incluso desde Dnipropetrovsk, para terminar de embolsar todo aquello. Bueno, pues esto es lo que se ha frenado y revertido en parte, básicamente. Bien, Esto es Fernando, lo que hemos pregunta visto. concreta. ¿Cuán importante en esta cuestión el bloqueo de Starlink a las Fuerzas Armadas rusas, bloqueo establecido por la compañía de Elon Musk, Starlink, a pedido de las Fuerzas Armadas ucranianas después de el registro de ataques rusos con drones geranios en profundidad, donde hasta hace no mucho tiempo no podían, en gran medida los drones, debido a la falta de comunicación tan lejos, ya cerca de Polonia directamente. Bueno, a partir de la conexión de esos drones con Starlink, comenzaron a cometer esos objetivos. Los ucranianos reaccionaron con este pedido y sencillamente Elon Musk, o su compañía, mejor dicho, Starlink, determinó la creación de una lista negra con IPs, direcciones bloqueadas. Por lo tanto, ahora supuestamente pueden los ucranianos establecer la conexión a Starlink, pero los rusos no pueden establecer la conexión a Starlink, al menos no con sus IPs convencionales. ¿Cuánto de esto determina el desacelere el pequeño retroceso de los rusos en esta Hombre, sí, contraofensiva? hombre, sí, porque es importante, está claro. Ahora bien, ¿hasta qué punto? Pues no lo sé. Es decir, pero que es importante está claro. Esto le supone un problema en las comunicaciones y en el uso de Internet en general. Entonces, bueno.
los rusos, igual que los chinos van a ir más rápido, están ya en ello, en crear su propio sistema satelital bueno, los chinos van a hacer varios, pero sistema satelital equivalente a Starlink. Es decir, de tal manera que no dependan de ellos, pero esto llevará tiempo. En el caso de los chinos, este año ya empezaremos a ver, yo no sé si hubo ya algún lanzamiento el año pasado, no estoy seguro, pero en cualquier caso este año ya empezarán a lanzar de manera más sistemática para crear una generación de, vamos, una constelación, perdón, una constelación de satélites que cubran todo el mundo y que den servicio de Internet, no dependiendo, obviamente, de lo que quiera Estados Unidos. A ver, hay una cosa que está clara, también, esto, por mucho que pidan los ucranianos, córtame usted Starlink, a Elon Musk se lo va a cortar o no a los rusos, bueno, córtele a los rusos Starlink y tal, se lo va a cortar o no en función de sus intereses y de los intereses de Estados Unidos, de Trump y compañía. Es decir, ¿por qué hacen esto? Porque es una manera de presión contra los rusos de negociación, en una negociación que se está negociando otras cosas, es decir, pero muy importantes, y bueno, no olvidemos que lo que nunca ha renunciado Trump es a sangrar a los rusos. Es decir, seguimos negociando, pero yo sigo proporcionando inteligencia a y todo lo que ello supone en sentido amplio a los ucranianos, entre ellos comunicaciones como la de Starlink. Si mañana, imaginémonos, mañana llegan a un acuerdo y está todo cerrado, y en ese acuerdo dice, pues hay que derrotar a los ucranianos ya, y hay que cortarles Starlink, se lo cortan vamos, en medio segundo. Es decir, que esto es una estrategia de presión, en este caso, a los rusos por parte de Estados Unidos para conseguir sus objetivos, que van más allá del tema de Ucrania. Este tema de Ucrania, como muchas veces he dicho, les importa más bien poco. Pero vamos, esto evidentemente incide, está claro. Aún así, no sé, es decir, vamos a ver, puede que estemos con tema de rotaciones, es verdad que el invierno ha afectado a ambos bandos, quiero decir, porque el invierno es igual para todos. Pero yo creo que hay una concentración mayor de tropas en ciertas zonas que no se entienden muy bien. Por ejemplo, en la zona de Kupiansk, para tomar Kupiansk, bueno, Kupiansk no, para tomar lo diré ahora, porque lo de Kupiansk sigue ahí enredado, que es otra cosa que tampoco entiendo muy bien, pero bueno, el tema de Konstantinivka, me sigue pareciendo un poco disparatado, pero disparatado no de ahora, disparatado desde el principio. Desde que fracasa los planes iniciales de la operación militar especial en 2022, después de marzo, y se tiene que reorganizar una nueva operación militar especial, para que nos entendamos, hacer nuevos planes, porque esto ya es otra cosa. Esto ya es una guerra en toda la línea, ¿no? No es entramos, asustamos y firmamos un acuerdo. Bueno, pues a partir de ahí yo creo que se ponen una tarea que me parece bien, pero la manera de imponerse, de realizar esa tarea es absurda. Es decir, vamos a reconquistar Donetsk y Lugansk, las dos zonas más fortificadas de toda Ucrania, de lejos, que las llevan fortificando desde 2014, que tienen no una, ni dos, ni tres, bueno, tres grandes líneas fundamentales, pero entre medias un montón de líneas que cada milímetro te cuesta horrores en todos los ámbitos. Cuando tienes o tenías y sigues teniendo zonas del frente mucho más débiles, donde puedes hacer quebrar mucho más fácilmente al ejército ucraniano que atacándole donde está más fortificado y donde estaba más concentrado, donde estaba la mayor parte del ejército ucraniano. En fin, yo esto sigo sin entenderlo, y dentro de eso, ahora, esto se empezó el año pasado, es decir, desde todo el año pasado llevamos intentando atacar la línea urbana más dura de intentar conquistar, que es la línea urbana que iba desde Torres, New York, era Torres, ¿no? Sí, me parece que sí. Pasando por, creo que se llama Druzhba o algo así. Es decir, una ciudad que está pegada a Kupiansk, Druzhba, Kramatorsk, Sloviansk. Es casi una ciudad continuada. Es decir, y ciudades con más de 100.000 habitantes. Es decir, estamos locos. Es decir,
Es una guerra urbana que ya hemos visto que es costosísima. Lo vimos en Mariupol en su momento, lo vimos en Bakhmut en su momento, lo hemos visto en otros sitios. Bueno, ahora con el tema ya de los drones absolutamente, bueno, desplegados en hordas, es decir, es que avanzar te cuesta horrores. Atacar esa zona, aunque no sea, por lo menos no lo están atacando frontalmente, ya algo es algo, pero atacarla, intentando conquistarla, esta zona hace como una curva, para que nos hagamos una idea. Pues desde la zona más cercana, la que era la línea del frente, ir avanzando y atacándola, tomando sucesivamente todas estas aglomeraciones hasta llegar a Kramatorsk y luego Slovian, al mismo tiempo presionando también por otros lados. A mí esto me parece un disparate, cuando podrías quebrar el asunto pues eso, habiendo explotado con mucha más, o sea, habiendo llevado muchas más fuerzas a la zona en la que tenías mayores éxitos, que es la zona de Zaporilla, Dnipropetrovsk. Dos elementos para el análisis, Fernando. Aquí algo... Y luego esa es otra, se me olvidaba. Y luego ahora hacen una cosa que yo, sinceramente, no la veo. Empezar a abrir pequeños puntos, pues son pequeños puntos, pequeñas localidades que están conquistando en Sumi, no la zona que tenían más o menos ya conquistada y tal, ir ampliando, no. En la región de Sumi, que no se da cuenta de que viene. Pero sí, para fijar tropas, no tiene mucho sentido. No entiendo lo que están haciendo los rusos ahora mismo. Aquí el mapa iba a presentar sencillamente las cositas mencionadas por Fernando. Bueno, por un lado, estas ofensivas mini de los rusos, toda en esta región. Bueno, esto muchas, pero muchas. Ni ofensivas, ataques minúsculos para conquistar pueblos al otro lado de la frontera. Aquí ¿qué vas a crear? Los puntitos rojos a lo largo de... Claro, esto aquí otro distraer fuerzas. Días, es decir, más, por aquí también. Bueno, esto lo mencionado por Fernando, más aquí también. Esto, aquí. Y después lo de el eje ahí se ve muy bien. Mira, Kramatorsk presentaba, ¿verdad? Claro, Fernando? es decir, el Kupiansk, es decir, si tú lo ves aquí, ahí veréis que hace, esto sigue hasta arriba y hace como una especie, es casi una ciudad continuada. Es decir, a ver. No, aquí, esto es Kupiansk, joder. Sí, vale, lo de Kupiansk, aquí, que esto es tan caótico que es imposible saber qué narices está pasando aquí. ¿Por qué? Porque parece que los rusos van avanzando sobre todo de este a oeste, hay muchas zonas en zona gris, zonas confusas. Sí, esto en realidad medio gris. Sí. Sí, con lo cual, pues no saben muy bien qué está pasando. Yo creo que nadie lo sabe muy bien. Cuando lees a la gente, quiero decir, por ejemplo, a los que se dedican a diseñar mapas y etcétera, pues hay todo tipo de opiniones y casi acá, todo Fernando, el mundo... Imágenes el día de hoy relativas a la importancia de la conectividad, porque no solamente por los flujos de comunicaciones entre las Fuerzas Armadas, no solamente por los flujos de información hacia los medios de comunicación, sino también por el control de los drones. Esto algo novedoso. Atención, muy rápido el video, pero sí, hay que fijarse mucho. Y lanzando desde el geranio, es una novedad. Atención ahí, negro, lanzando desde el geranio un cuadricóptero chiquitito, un dron chiquitito. Esto ahora nunca visto. Ahí se ve. Ahí se ve el punto negro. El geranio, entonces, para el transporte de los pequeños drones en profundidad. Un geranio presenta una autonomía muchísimo mayor a la de un pequeño dron, naturalmente, ¿no? Esto se está viendo cada vez más. El uso de drones más grandes que sirven algo así como de drones madre, por llamarlo de alguna manera, para luego soltar unos cuantos drones más pequeños y de alcance más corto. Claro, para eso, por ejemplo, se están utilizando otros drones que hacen la función de repetidores. Es decir, pero en el caso que estamos hablando de los Shahid 136, Geranium 2, ya muy modificados, estos tienen mucho alcance. Quiero decir que esto, si no tienes un sistema de comunicaciones... A ver, para lanzar los Geranium sí pueden lanzarlos sin mayor problema y los siguen lanzando.
Pero ya para hacer este tipo de cosas y tal, pues es más complicado. Es decir, porque necesitas repetidores, porque tienes que llevar, luego tienes que controlar. Es decir, que se trata de controlar, a ver si lo explico. El operador que está en un lado, donde sea, está mandando, está recibiendo información y mandando órdenes a través de un dron que hace de repetidor, que lo está mandando al Sajito, a lo que sea, que a su vez lo está mandando a estos cuadricópteros que también tienen que ser controlados, que no son autónomos. Es decir, es Acá muy más, complicado. sí, esto de la contraofensiva ucraniana, sí o no, la existencia de A ataques, eso ver, innegable, pero la profundidad de los ataques, el significado, genera mucha confusión debido a lo contradictorio de los reportes, tanto de los rusos como de los ucranianos. Acá, por bueno, los ejemplo, rusos. Fernando, Julian Röpke, viejo conocido nuestro, del pasquín amarillista Bild, la publicación, el matutino Sí. más popular en Alemania, con además un canal de YouTube, un canal de televisión, quizás nuestra imagen abajo, mejor, sí. Aquí su publicación de hace unos días, he visto muchísimos, hace unos días, ayer si no recuerdo mal, he visto muchísimos mapas de contraataques exitosos y gran liberación en los últimos días. En realidad, las zonas grises o incluso las áreas que nunca vieron combates terrestres están marcadas en amarillo claro o en azul claro a la espera de confirmación de fuentes fiables como Deep State, y Deep State por el momento sin confirmación. Incluso estos los Suena gris. territorios mostrados recién ahí en Zaporizhia, ni siquiera Deep State confirmando esto. Y aquí la otra supuesta avanzada ucraniana. Y más abajo, por ejemplo, Julian Röpke, en referencia a mapas de mapeadores ucranianos, él mismo presenta esto como más mapas absurdos. Ucrania nunca dejó de controlar esta parte de la ciudad, bueno, con respecto aquí a un supuesto avance ruso. Eso por un lado. Ahora bien, del otro lado, como muestra de que evidentemente también presenciamos avances reales ucranianos y un efecto real, una afectación real por la cuestión de Starlink en las Fuerzas Armadas rusas. Aquí, Fernando, por ejemplo, las palabras de un alto oficial ruso sobre consultado por la televisión rusa sobre la afectación de la comunicación y el control de los sistemas tripulados por la interrupción de Starlink. Estas son sus palabras. The Starlink terminal shutdown did not affect the command and control system. La interrupción, esta televisión rusa, Canal 1, obviamente está una vez más, está la perspectiva de Rusia, obviamente tomado todo con pinzas, como tomado con pinzas lo de recién también. La interrupción de la terminal de Starlink no afectó el comando y control de los sistemas de unidades militares en la zona de la operación militar especial. Military Operation Zone. The communication and control systems currently in service ensure a stable exchange of information. Los sistemas existentes aseguran un confiable intercambio de información a través de canales seguros. Through secure channels. I would like to draw your attention to the fact that Starlink terminals have been disconnected for 2 weeks already. Querría decir que las terminales Starlink fueron desconectadas ya por a lo largo de las últimas 2 semanas. But this has not impacted the intensity and effectiveness of our unmanned systems forces. Y esto no ha impactado en la intensidad y la efectividad de nuestros sistemas no tripulados, which is confirmed by objective control data regarding the destruction of enemy equipment and personnel. Que se puede controlar por materiales objetivos respectivos a la destrucción por evidencias objetivas respectivas a la destrucción de equipamiento y personal enemigo. The deployment of the command and control system is ensured by employing all types of communication. Bueno, la comunicación, esto también de los rusos, el comando y control, los sistemas de comando y control están asegurados utilizando distintos tipos de comunicación. The enemy's utilization of communication equipment on the front line was exclusively employed by individual units and
el uso de los sistemas de comunicación del enemigo, básicamente Starlink, solo era llevado a cabo por unidades Its primary individuales. purpose was to mislead our forces as well as to conduct deep strikes into our territory. All authorized personnel at the command and control points are now fully supplied. Y debido a la poca fiabilidad de eso, ahora todos nuestras tropas están cuentan con formas de comunicación para el comando en control completamente With adecuadas. modern communication services that are entirely of domestic production. Y The todas entire ellas combat son de producción doméstica, todas rusas. Bueno, según ellos, ninguna afectación de ningún tipo, pero el tema tratado en la televisión rusa y ellos respondiendo, Bueno, no, que, todo que- igual. que ya todo lo bien. traten es sintomático, es decir, porque si realmente no tuviera importancia no tienes que salir a desmentirlo. Luego, lo que decíamos antes, que esto de la comunicación, pues eso, de la información, etcétera, es que no está en el ADN de los rusos. El primero, tú le ves, y aunque estoy diciendo la Tierra redonda, no te lo crees. Porque es que, ¿por qué? Porque está como si fuera un robot. Es decir, de hecho, da la impresión, si te fijáis en el primero, que se lo ha aprendido de memoria y que lo está soltando de memoria. Es decir, nuestro sistema no mueve un músculo. Es decir, dices, por Dios. Es De decir, acuerdo, de acuerdo. no me lo Ahora, creo. Es decir, aunque me otra- esté diciendo que la Tierra Sí. redonda, no me lo creo. El otro se mueve un poquito más, el segundo, pero sí. a ver, sí Otra que, publicación de hecho, de Repke, te están, Fernando, te están reconociendo, indirectamente te están reconociendo que ha afectado, no solo a unas unidades. Sí. No, lo de la afectación, evidentemente, algo Bueno, real. Ahora, sí. sobre la contraofensiva, otro contrapunto más, Ujú. ¿no? En este ida y vuelta entre posiciones Ujú. críticas de medios rusos o respecto a Telegram, a Starlink, a la contraofensiva y hacia los propios rusos y posiciones de ucranianos o pro-ucranianos hacia Ucrania respecto a la magnanimidad o a la dimensión de la contraofensiva. Otra vez Julian Propke. Mientras Ucrania libra, entre comillas, la mayor contraofensiva desde 2023, y irónicamente, entre paréntesis, exclusivamente en X, Deep State no muestra una sola nueva zona azul, sino el rojo extendiéndose como un cáncer en el este de Ucrania. Los más afectados, Fernando, por esta cuestión bendita de las comunicaciones, nosotros, evidentemente, porque una vez más la niebla de guerra, como en tantas guerras antes de esta, está generando versiones encontradas por doquier. Pero hay una cosa que es clara, quiero decir, que hay una contraofensiva, ofensiva, como se quiere llamar, en esta zona de carácter limitado y de carácter pequeño, claro, por eso te dice, desde 2023, efectivamente, de la famosa ofensiva que hacen los ucranianos en 2023, que es un fracaso. Es que desde entonces no han hecho nada, básicamente. Es decir, efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí es lo siguiente. A finales del año pasado ya lo estuvimos viendo, es decir, avance rapidísimo en la zona de Zaporilla, toma de Yudapole. Al mismo tiempo que se acababa de tomar Minograd, se toma casi al mismo tiempo, y ya toda la zona de Prokrovsk, Minograd, ya en manos de los rusos también, donde estaban concentradas además buena parte de las unidades ucranianas de todo tipo y condición. ¿Qué es lo que pasa? Que entran en pánico los ucranianos, con razón. Dicen, la que nos han liado estos porque no tenemos aquí línea del frente. Es decir, lo que tenemos era muy pocas unidades y esas unidades encima desintegradas. Es decir, 100 tíos aquí en un pueblo, 20 en otro. Y eso es lo que pasa. Se dan cuenta de que a ese ritmo de avance y esa pinza que le están haciendo, el siguiente paso es el hub y se cae el hub, se acabó. Se acabó Zaporilla. Quiero decir, y aparte eso podría significar un desastre del ejército ucraniano de tal calibre que se extienda a otras líneas del frente. Y entonces los ucranianos reaccionan. Claro, ante el desastre, reaccionan tarde además, muy tarde, pero reaccionan y entonces montan esto que estamos viendo. Que lo que es vamos a
traer todo lo que podamos traer de otras zonas del frente, porque ya prácticamente no tienen reservas, y entonces, y todo lo que podamos ir reclutando por ahí en las casas de la gente, en las calles y demás, para frenarles. Y la mejor manera, entre comillas, de frenarles es intentar reconquistar las posiciones y aprovechar que los rusos han sido tan, digamos, poco hábiles, que han ido conquistando muchas zonas, pero no las han consolidado. Es decir, que estaban controladas por 5 tíos. Con lo cual, es muy fácil llegar a la aldea X, donde solo había 5 rusos, y tú has llegado con 15 ucranianos y la has reconquistado. Pero en esto, o sea, estamos hablando en estos términos. Quiero decir, no en otra cosa. O sea, no pensemos, porque eso hace tiempo que ya ha desaparecido, eso no existe ya. Cuando hablamos de ofensivas y contraofensivas, no digamos ya de ataques y contraataques, no estamos ya hablando de lo del 2023, de vamos a concentrar aquí varios cuerpos de ejército, lo lanzamos, ahí a lo bestia, no, esto ya es inviable. Estamos hablando de un despliegue de unidades que se fragmentan en unidades más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, y que al final lo que estamos viendo es grupos de 2, 3 soldados que, coordinados con otros 2, 3 soldados, son los que avanzan en un determinado pueblo o aldea, por ejemplo. Es decir, que esto ya no... De hecho, claro, esto tiene su coste. Es decir, el que ataca, en principio, pierde más. Es decir, y más si encima no tienes fuerza aérea, o tu fuerza aérea no te sirve para esto, como es el caso de los ucranianos. Bueno, pues esto supone que estás atacando, pues el coste es mayor, pero estos avances se están produciendo básicamente porque los rusos allí no tenían suficientes efectivos, porque los tienen en otros lados, es decir, no porque no los tengan, pero los tienen en otros lados. Bueno, yo creo que se han equivocado y ahora lo están pagando. En cualquier caso, esto no cambia el signo de la guerra. Esto lo que va a hacer es ralentizar un avance ruso que podía haber sido mucho más rápido en este sector, que era un sector que estaba en quiebra. Y por eso los ucranianos han lanzado a la desesperada esta contraofensiva, porque no les queda otra, para intentar frenar a los rusos. Los rusos, como siempre, no sé qué criterios seguían, pero no aprovechan este tipo de cosas, que además se suelen dar siempre, curiosamente, o la mayoría de las veces, en la zona sur. No olvidemos el gran avance, y esto no es más que coger los planos y coger los avances de los últimos 2 años, o año y medio, es decir, el gran destrozo que le provocan los rusos a los ucranianos se produce a partir de la toma de Ugledar en el sector de Zaporilla, y posteriormente en Dnipropetrovsk, en la zona que está pegada a Zaporilla. Esto es donde ha habido todos los avances y de las tomas de las ciudades más importantes en general. Bueno, pues esto no lo ha sabido explotar hasta el final. Es decir, Fernando, bien, fuera de la situación concreta de la contraofensiva pero vamos, ucraniana. esto da igual. Sí, que esto no va a ningún lado. Exactamente, a propósito de cosas sin destino aparente, estas las imágenes del día de hoy, el tercer día de negociaciones, si no recuerdo mal, segundo o tercer día de negociaciones, para mí el tercero hoy, ya finalizado con la llegada de la delegación rusa al Hotel Intercontinental en Ginebra, poco después la llegada de la delegación ucraniana. Antes de más reportes o más informaciones sobre esto, Fernando, ¿cuál tu visión respecto a lo sucedido allí en estos últimos 3 días y las perspectivas de un acuerdo de paz allí? A ver, yo personalmente creo que hay como dos cosas completamente distintas, aunque están relacionadas, pero digamos como 2 grandes bloques de negociación. Uno que sería la guerra de Ucrania como tal, y otro las relaciones económicas entre Rusia y Estados Unidos. Son cosas distintas. O sea, tienen relación, evidentemente, pero son cuestiones distintas. Lo que le interesa a Trump, restablecer las relaciones con los rusos. También a los rusos, las cosas como son. Pero ahí yo creo que eso avanza muy bien. El problema que tiene esto es que para que aquello cristalice, aunque estuvieran ya de acuerdo al 100%, tienen que dar una salida al otro gran bloque, que es el de la guerra en Ucrania.
Y en eso están. Y ahí es donde yo no veo posibilidades de acuerdo ahora mismo ninguna. Ni ahora, ni antes, ni posiblemente en el futuro cercano. Es decir, ¿por qué? Porque las condiciones mínimas que exigen los rusos son inaceptables para los ucranianos, empezando por Zelensky, acabando por el último del regimiento Azov, es decir, inaceptables. Y lo que piden los rusos es de mínimos, con lo cual ellos no pueden bajarse de ahí. No hay posibilidades de entendimiento ninguna. Por eso ahora Trump está diciéndole otra vez a Zelensky y a los ucranianos que tienen que ceder, pero es que Zelensky no puede ceder lo que le queda de Donetsk, que es un 20%, 25%, por ahí, como mucho. No lo puede ceder, porque es que si lo cede, directamente le pegan un tiro en la nuca. Tal cual. Porque no olvidemos que cada vez, esto es normal en los regímenes cuando se están agotando y cuando van perdiendo. Es decir, los radicales, los más radicales, cada vez son los que más controlan el poder. Y esos radicales le están diciendo a Zelensky, además lo dicen por la televisión ucraniana, tampoco que lo esconden, que no se puede ceder ni un milímetro de tierra, ni siquiera en teoría, diciendo, bueno, aquí lo cedemos, pero no oficialmente, extraoficialmente, ya la recuperaremos en el futuro. Y están diciendo que no, y que si lo hace, se lo cargan. Luego no hay nada de qué hablar. Es decir, todo esto es paripé. Yo lo vengo diciendo desde el principio. Y el tiempo me está dando la razón. Llevamos ya un año más o menos de negociaciones. Trump llegó el 20 de enero y enseguida llamó a... No me acuerdo en qué momento. Llamó a Putin y tal, y a partir de ahí empezaron todas las negociaciones, tal, no sé qué. ¿Qué se ha conseguido? Objetivamente. Nada. Cero. Nada. Absolutamente nada. Pero nada. Marear la perdiz. Y mantener, eso sí, a los grandes medios de comunicación con el foco puesto diciendo, no, es que la van a negociar, tal, no sé qué. Y ahora se unen en Ginebra, en Estambul, en donde sea, en el Congo belga, en Marte. ¿Por qué? Porque es que una de las partes no puede aceptar los mínimos de la otra. Lo cual, pues no hay nada de qué hablar. Esto se va a solventar a través de la guerra, punto. No hay más. Otra cosa es que si efectivamente en la parte económica llegan a un acuerdo, que yo creo que esa es la clave, los rusos y los estadounidenses, ahí, si a Trump le interesa, sí que puede forzar una derrota de Ucrania. Fíjate lo que digo, una derrota, porque Ucrania depende absolutamente de la inteligencia estadounidense, y lo saben. Quiero decir, cuando digo inteligencia en sentido amplio, de sus satélites, de todo tipo de condición, de comunicaciones, de Starlink, de observación a tierra, de los aguas, de todo. Es decir, y eso los europeos no les pueden dar esa inteligencia al nivel que se lo pueden dar los norteamericanos. Con lo cual, si los norteamericanos le cortan eso, Ucrania se viene abajo en 2 días. Por eso no se lo corta. Porque si le cortan, lo que estábamos hablando antes, si le cortan esta línea a los ucranianos, les hacen un destrozo. ¿Por qué? Porque se les hunden las comunicaciones. No tienen cómo comunicarse y por eso se lo mantienen. Por eso Trump puede permitirse cierto lujo de no mandar armamento directamente. Lo que está haciendo ahora mismo es Estados Unidos sigue mandando armamento a través de los europeos, es decir, les dijo a los europeos y lo que están haciendo, ustedes me compran el armamento y ustedes ya se lo mandan a Ucrania, pero me lo compran. Yo allí no mando nada a fondo perdido o con créditos, que vaya usted a saber cuándo se van a pagar, si es que se van a pagar alguna vez. Pero la inteligencia es la clave, y la inteligencia, sí. Esto lo está haciendo como arma de presión, es decir, para desangrar a los rusos y que los rusos cedan seguramente en otras cuestiones, más que en el tema de Ucrania. Porque ya digo, es clave. Estados Unidos y Trump sabe que necesita a los rusos para poder enfrentarse a los chinos. Y cuando digo necesita, no me refiero a que los rusos dejen de apoyar a los chinos, que eso no va a suceder. Pero necesita hacer negocios con los rusos. Necesita comprarles las famosas tiras raras.
Y esto lo contaba ayer, es decir, a ver, es tan desesperada la situación de Estados Unidos que está firmando acuerdos de tierras raras con todo aquel que tiene lo que sea, porque es vital, porque si no, no se puede enfrentar a los chinos. Y de hecho estaba, no me acuerdo el nombre de la isla, porque es un nombre tal, y no puedo consultarlo porque no tengo el ordenador estropeado, en el cual, pues bueno, es decir, están explorando una isla que tienen los japoneses, bueno, una isla, un islote asqueroso, es decir, vamos, un peñasco que tienen los japoneses por ahí perdido en el Pacífico, porque supuestamente se han detectado en aguas profundas, los lodos de aguas profundas, tierras raras, y han firmado un acuerdo con los norteamericanos, con empresas norteamericanas para explotarlas, porque tanto Japón como, bueno, Japón no tiene tierras raras, y Estados Unidos tiene, pero de manera insuficiente. Es decir, sí, por aquí, y están Fernando, firmando con los australianos. No sé si al final han llegado a algún acuerdo o no, pero están presionando y tal, y negociando con Brasil, porque Brasil tiene tierras raras y apenas las ha explotado, con todo el mundo. bien. Eso, más el gas y el petróleo, lo va a necesitar. Es decir, Trump, y lo sabe, y Estados Unidos. Por Y eso es aquí, esa es la clave. sí, por aquí la publicación de hace horas de Barak Ravid, corresponsal de Asuntos Globales de Axios, analista de CNN, corresponsal del Canal 12 de Israel en Washington. Bueno, un periodista con información privilegiada, super, ultra, archi atlantista, pro-estadounidense, pro-israelí, pero con información privilegiada, pro-ucraniano, con información privilegiada seguramente. En este sentido, dos fuentes con conocimiento me informaron que las negociaciones en el grupo político de Ginebra se estancaron hoy. Según ellas, la razón fueron las posturas presentadas por el nuevo negociador jefe ruso, Vladimir Medinsky. Bueno. Que no es nuevo. Sí, bueno. de nuevo nada. Por cierto, el famoso historiador a cargo de las negociaciones. Sí. Para mí, todo esto, una escenificación, una telenovela, a todas las partes, y por fin Rusia también determinaron que la guerra finalmente establecerá al ganador y establecerá al perdedor y establecerá las condiciones a futuro para la reorganización de la seguridad euroasiática, con Ucrania simplemente como un capítulo de esa. Yo tengo claro que al final los norteamericanos, lo vengo diciendo desde el principio, y cada vez les interesa menos Ucrania, los van a dejar caer, lo que han hecho siempre, ya les están dejando caer en parte, pero lo van a dejar caer del todo. Sí, es decir, llegarán a algún tipo de acuerdo Europa, con los rusos. Ahora, Fernando, abandonaron esto en manos de los europeos. Por el momento, los europeos bueno, todavía sosteniendo esto como pueden. Pero los europeos no pueden sostenerlo solos. Si realmente los norteamericanos dicen cortamos el grifo de toda la inteligencia, todo esto y tal, esto se acaba. Los europeos ya pueden hacer lo que quieran, es decir, que no tienen capacidades. Entonces, lo que están haciendo, bueno, valorando el momento, tal, y bueno, a ver todo lo que le pueden sacar a los rusos, no fundamentalmente en el ámbito económico, que es la clave. Todo lo que le pueden sacar a los rusos, los norteamericanos. Y empresas conjuntas, explotación del Ártico, tierras raras, gas, petróleo, levantamiento de restricciones a los rusos, vuelta, que es lo que están negociando los rusos también, ya lo han dicho, vuelta o reintegración al sistema SWIFT para que los rusos puedan operar con dólares, etcétera. Es decir, están con todo eso, y esa es la clave. Otro es secundario. Si llegan a un acuerdo en eso, ya te digo que el tema de Ucrania lo solucionan los norteamericanos en 2 patadas porque los dejan caer. Y si los dejan caer, los europeos pueden decir misa. Calas nos puede contar, Caja Calas, vamos, la vida y milagro de toda su familia. Que es que da igual. Bien. Bueno, aquí las declaraciones efectivamente de Medinsky sobre esto, pero como esto en realidad todo una escenificación, vamos a comenzar con el próximo tema de esta conversación, estimado Fernando. Por aquí, a propósito de este periodista Barak Ravid, por aquí la publicación de hace horas de este señor en Axios. Aquí. A ver.
Aquí esta publicación. Trump se acerca, hace 5 horas, Trump se acerca a una gran guerra con Irán. La administración Trump está más cerca de una guerra, de una gran guerra en Medio Oriente, de lo que la mayoría de los estadounidenses cree. Podría comenzar muy pronto. Esto por un lado, uno de los reportes sobre A ver, la inminencia de una decisión de Trump. Por aquí también la televisión israelí, con un poquito de paciencia, por favor. No, me tienen abrumado. Estos super periodistas occidentales me tienen abrumado porque este nivel de sofisticación en sus análisis, que dicen que va a haber guerra, no me jodas. Pero tipo, no, quiero decir, es que lo venimos diciendo nosotros hace tiempo y te puedo asegurar que en mi caso yo no tengo información privilegiada. ¿Qué se le va a hacer? Pero que va a haber guerra, vamos a decir, no, va a haber guerra y tal. Pues claro que va a haber guerra. Es decir, es más, ya lo vengo yo diciendo. Acuérdaros que cuando estábamos hablando después de que terminaron en enero todas las manifestaciones, la revolución de colores que hicieron los norteamericanos, etcétera, que han reconocido, ahora el gobierno iraní ha dado una serie de datos y tal, que al menos, creo recordar, que al menos estaban implicadas en esa revolución de colores 10 agencias de inteligencia, no sé si eran 15 o 10 agencias de inteligencia extranjeras, el Mossad, la CIA, el MI6, estas las damos por contadas, igual, no me acuerdo el nombre, de la francesa y algunas otras. Dices, joder, tiene tela, 10, de 10 países distintos. Bueno, y ya lo decía, en febrero no va a haber guerra. Pues no va a haber guerra en febrero. En marzo, muy probablemente. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando decíamos, primer dato, ¿dónde están los portaaviones? Había uno, el Abraham Lincoln. Ahora hay un y medio. Un y medio porque el Gerald Ford ahora estaba entrando más o menos por el estrecho de Gibraltar. Se calcula que para el 22 estará ya en posición. Lo presentamos ahora con imágenes, Fernando. Finalmente, vale. la televisión israelí, perdón por la... Bueno, no, tranquilo. El reporte desde la Casa Blanca. Fuentes en este para mí también el mismo periodista. Fuentes en Washington me cuentan que el presidente Trump está muy cerca de dar una orden de atacar directamente a Irán, un ataque que significaría algo mucho más cerca y más cercano, más inminente de lo que cree el público estadounidense. Eso es lo que me están diciendo mis fuentes en este momento dentro de la Casa Blanca. Uno de los asesores de Trump me dijo lo siguiente: el jefe perdió la paciencia, hay gente alrededor de él advirtiéndole sobre la posibilidad de una guerra larga con Irán, pero hay 90% de chances de que decida una acción militar en las semanas venideras. También me dicen que aparentemente en el caso de una decisión por atacar, en el caso de que decida atacar Irán, llevaría a cabo una campaña militar amplia que duraría semanas y se vería mucho más como una guerra que como la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Eso es lo que me dicen fuentes en Washington. Un momento, necesito algo. No, sigue. Ahora cuando termines, porque necesito una cosa ahora mismo, importantísima. Sigue. Es un escenario completamente distinto, me dicen mis fuentes. Las fuentes me dicen que habrá una campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel, una campaña mucho más amplia y más existencial para Irán que la guerra de los 12 días en junio. El presidente todavía no tomó una decisión, pero aparentemente cree que todo su legado está ligado a esta cuestión
E incluso sus años faltantes o el resto de su gestión también depende, la evaluación del resto de su gestión también depende de esto. Bueno, Fernando, Bueno, un Canal momento. 12 de De Israel. 12 de Qué grandes, Israel. Dios mío, qué grandes. Es decir, momento. Un segundo, es un segundo, ¿eh? Guerra larga. Bueno, Es un Fernando ahí segundo, con ahora una vengo. de Ahora sus vengo. locuras. Un segundo. En Un segundo, concreto, ahora que por aquí. A ver, sí, un momento. Mira, impor- hoy. No está preparado, ¿eh? Que conste. Esto no está preparado. No, es verdad, no está preparado. Joder, es que lo tenía por aquí porque lo tengo que guardar. Que además es muy militar. Ya no lo usan, los rusos, pero bueno. Me pongo esto así. Bien. ¿Por qué me pongo esto? Da igual, no tiene por qué ser. Podría ser cualquier gorro, gorra, sombrero. Entonces me lo quito así y me quito el sombrero ante la inteligencia, las fuentes privilegiadas, la lucidez de los análisis de esta banda de impresentables que estaban hablando ahora de los canales israelíes, el otro imbécil que decíamos antes, que va a haber una guerra, nos cuentan. Joder, voy a dar una primicia de las que dan esta gente, ¿no? Estamos absoluta y certeramente más cerca que nunca, y esto por fuentes absolutamente confiables, o sea, que no se equivocan nunca. Estamos ahora mismo, hoy fecha que es, de febrero, 18, estimado Fernando. 18 de febrero, estamos más cerca que nunca de llegar a marzo. Más cerca que ayer, de hecho. Más cerca que en enero. Pues estas son las tonterías que nos están contando estos señores. Es decir, ¿que va a haber una guerra? Pues ya lo sabemos que va a haber una guerra. ¿Alguien de verdad se pensaba que la guerra de los 12 días terminaba con todo? Por favor, es decir, los mismos iraníes te lo van diciendo. Claro, es decir, lo que no podíamos determinar, porque eso sí que es difícil de determinar y seguramente no lo puede determinar ni los propios, el Pentágono, es decir, ni Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene muchos frentes y según va moviéndose en cada frente, tiene que ir articulando un montón de cosas, es la fecha concreta. Es decir, pero lo que sí se ve, porque eso por suerte sí que podemos informarnos todos, o sea, no, esto no hay que ser un periodista de estos con fuentes privilegiadas, esto, vamos, de cualquiera, es lo que decíamos antes, ¿qué capacidades estamos viendo? Que están llegando aviones, pum, ahí a Oriente Medio, norteamericanos, F-35, F-16, no sé qué, tanqueros, tal. Bueno, pues con lo que tienen para hacer un ataque no cosmético, como el de la guerra de los 12 días, sino un ataque duro, no. Pues si no tienen la capacidad para hacerlo, no lo van a hacer. Mientras tanto, en Irán, y esto como cortesía de nuestro canal amigo en Telegram, el canal Guerras y Geopolítica, de lo mejor sobre geopolítica en Telegram, no lo desaprovechen, todo el mundo invitado a la suscripción o por lo menos a un vistazo a ese muy buen canal de Telegram, Guerras y Geopolítica. Aquí imágenes de la situación en Irán, porque los iraníes, en el marco de estas tensiones, de los innumerables reportes relativos a un respecto a un inminente ataque estadounidense contra Irán, comenzaron ejercicios, mejor dicho, en el estrecho de Hormuz, nada más, nada menos. Allí comenzaron ejercicios militares, por sobre todas las cosas, marítimos, navales. Estas las imágenes distribuidas por los propios medios iraníes. Y no solo eso, sino que lo más importante de todo esto, estimado Fernando, van a participar, y esta es una noticia de las últimas horas, en esos ejercicios no solamente van a participar los iraníes, sino que van a participar los rusos y los chinos también. No, pero eso, a ver, eso estaba anunciado desde enero, pero no sabíamos en la fecha.
Es decir, pero, Bueno, a ver, curiosamente la ¿por qué fecha decíamos es de otra de hoy. las razones por las que decíamos que no iba a haber guerra en febrero? Porque en enero los rusos, los chinos y los iraníes anunciaron que a finales de febrero, sin fecha fija, es decir, en la segunda mitad, es decir, iban a realizar unas maniobras conjuntas. Eso quiere decir que los americanos no se van a poner, además en el estrecho de Hormuz, lo están haciendo ahora estos. Además, los americanos no se van a poner a hacer un ataque con los chinos y los rusos allí. Pero hay más razones por las que los americanos están pensando dos veces y están retrasando el ataque, porque no las tienen todas consigo. Ya podemos entrar en ello. Y no es que no la tengan todas consigo, es que estoy seguro de que muchos asesores del Pentágono, muchos militares le están diciendo al señor Trump: esta guerra la podemos perder. Ahora entramos en ello, pero bueno, porque la puedo Bien. perder. Más allá de la fecha del anuncio, Fernando, qué mensajito, ¿eh? No, pero te van haciendo de esto, ¿cuánto? El año pasado, lo dije, primicia mundial. Esta sí que fue primicia mundial. No las tonterías que dicen esta gente que dice: no, que me he enterado de que va a haber una guerra y que Trump dice que va a haber una guerra en su mandato. Joder, pues para eso no hace falta tener fuentes en la Casa Blanca. Vamos, para eso con los grifos de mi casa, por hacer el chiste malo, no necesito esas fuentes. Con los grifos de mi casa me sobran. Es decir, a ver, a lo que iba, que me disperso. ¿Qué estábamos hablando? Que se me va Sí, la olla. sobre este ejercicio Este ejercicio, anunciado clave, previamente, anunciado, pero importantísimo en este momento. importantísimo. Los norteamericanos, como decía, se están pensando muy mucho y por eso están reforzando. Se habla ya de mandar un tercer portaaviones. Seguramente lo mandarán. ¿Por qué? Porque la llegada de un barco ruso a puerto iraní, precisamente en el marco de estos ejercicios conjuntos, un barco militar, ¿no? Un barco de la Armada rusa. Sí, sí. Claro, entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, y esto lo tienen, no me acuerdo la fecha en las que llegaron, pero llegó, a ver, llegó, yo creo que en enero, aquí lo tengo, el Liuwan 1. ¿Esto qué es? ¿Qué es el Liuwan 1? Bueno, pues el Liuwan 1 es el más moderno, posiblemente el más moderno del mundo, no lo sé, pero de luego el más moderno de los chinos. Es un buque que es como un portaaviones de grande, enorme, gigantesco, es decir, y es un buque con los más modernos sistemas de detección, seguimiento, radares, etcétera. Si buscas una imagen, pones el Liuwan 1, te saldrá por ahí alguna foto, que tiene China, modernísimo, que tiene la capacidad de controlar prácticamente todo el agua. Es como si fuera varios AWACS, varios aviones de estos al mismo tiempo, de controlar tanto en altura como en longitud, una capacidad, no me acuerdo de las cifras concretas, porque no tengo aquí para consultar los datos y se me olvidan, pero enorme, y está controlando ahora mismo en tiempo real todo lo que está pasando en la región, y esos datos se los está proporcionando a los iraníes. Va escoltado con otros 3 buques de guerra chinos, y eso está ahí desde enero. Una de las muchas razones por las que los norteamericanos están pensando lo que van a hacer y por las que están mandando más aviones y mandando más fuerzas, porque esta no es el Irán de la guerra de los 12 días. Este es un Irán muy distinto. Este es un Irán en el que detrás de Irán está no solo, también están los rusos, pero fundamentalmente están los chinos. Y esto marca una diferencia. Lo que no están es a la americana, es decir, a la estadounidense, con alaracas, aspavientos y tal. Atención a este barco, Fernando, qué cosa rara. Sí, a ver, ya sabéis, las esferas son radares que van cubiertos, protegidos por las esferas. Pero fíjate qué cantidad de radares tiene. Este es un barco, ya digo, lo mejor de lo mejor en su ámbito, y lo puedo dibujar a ver si esto me deja. Es decir, el Liuwan 1 es un buque de seguimiento y apoyo de
de apoyo especial más grande y avanzado del mundo. Opera la Fuerza Aeroespacial China, tiene incluso capacidad de detectar satélites en órbita baja. 30.000 toneladas, 225 metros de largo, 32 metros de ancho, funciona como centro de mando móvil, base de radar para seguimiento de satélites militares, lanzamiento de cohetes, o sea, para seguimiento de lanzamiento también de cohetes, trayectorias de misiles balísticos intercontinentales, tecnología más avanzada, equipos con grandes radomos y antenas de alta ganancia, puede rastrear simultáneamente hasta 1.200 objetivos aéreos al mismo tiempo, con una precisión del 95%, incluso bajo interferencia electromagnética. Alcance, su rango de vigilancia efectiva es de aproximadamente 6.000 kilómetros. Porque eso se lo están pensando, entre otras cosas. Es decir, pero claro, es que lo que contábamos ya otras veces, es decir, es que los chinos ahora mismo les están suministrando radares en tierra, sistemas antiaéreos, les están suministrando sobre todo software chino para sustituir al norteamericano, lo que hablábamos de Beidou. Siempre confundo Baidu con Beidou, es una cosa, en fin. Que es el sistema alternativo que tienen los chinos, mejor ya que el norteamericano, que el GPS norteamericano. Este no es el Irán de la guerra de los 12 días, es otro Irán. Porque está respaldado por China y por Rusia. Es verdad que los rusos le están dando, por ejemplo, aviones, los MiG-29, los tienen de allí, los Su-35, los S-400, no sé si al final están o no. Pero bueno, este monstruo que veis aquí está allí aparcado, aparcado con otros 3 barcos de guerra que lo están protegiendo y claro, es una señal clarísima de los chinos diciéndoles, miren ustedes, ya Irán le estamos proporcionando en tiempo real toda la inteligencia que hace falta y les estamos además ubicando cada uno de los avioncitos que ustedes tienen aquí. Por eso estamos viendo, hasta los chinos hacen mejor propaganda que los rusos, es alucinante. Estamos viendo cómo en las redes sociales salen imágenes de satélites chinos, obviamente porque los chinos han querido que salieran, es decir, en donde te salen fotos de diferentes bases aéreas norteamericanas en la región, en Jordania, tal, en varios sitios, y en donde puedes ir contando, mira, aquí hay, y te lo dicen, aquí hay, pum, 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 tantos F-16 o tantos F-35, aquí tienen colocados tantos Patriot, tantos Tajat. Y eso claro, por eso se lo están pensando, por eso Trump le están diciendo sus generales, mire, vamos a ver, si yo entiendo que quiera usted machacar a los iraníes y hacer un cambio de régimen y tal, pero que no es tan fácil. Y luego el tema que tienen de las municiones, por eso lo que nos están contando estos medios es que no, esto sería una guerra distinta de varias semanas. ¿Y por qué nos están diciendo de varias semanas? Y no de varios meses, porque no aguantan varios meses. No tiene municiones. Es decir, no tiene capacidades. A ver, y además, una guerra de varias semanas, eso ya supondría un gasto de misiles, Patriot, Tajat, Tomahawk, etcétera, brutal. Lo que también supondría restringir el suministro a otros, entre ellos a Ucrania, entre ellos a los europeos. Es decir, ojo, porque las consecuencias y las implicaciones, tanto directas como indirectas, de atacar a Irán ahora mismo son muy graves. Porque el otro día debatíamos, acuérdate de si atacan un portaaviones o no. Bueno, a lo mejor ni necesitan atacar un portaaviones o hundirlo, mejor dicho. Pueden hacer otras cosas, es decir, sobre todo centrarse en machacar a Israel. Vamos a ver, porque no sabemos la cantidad, si se está hablando, pero esto de que misiles, Fernando, de a propósito de largo alcance, armamento chino tienen unos cedido 2.000 a ahora. Irán. Pues se dice que se lo han dado. ¿Qué cosa es eso, estimado Fernando? ¿Lo sabemos? Pues no, pero en detalle, por favor. A ver, espérate, porque como tengo aquí estos problemas aquí de conectividad, de que no tengo ordenadores, tengo un teléfono viejo. El misil chino de nombre... por ahí te viene. De nombre aquí YKJ-1000, misil
hipersónico antibuques. Con este misil podrían determinar el hundimiento de un portaaviones estadounidense sin mayores dificultades. Bueno, pues según cuentan, se lo han dado a los iraníes. Y esto es hipersónico, y quiero recordar, no me hagáis mucho caso, que ponía en la noticia y tal, que esto en la caída, creo que es más Mach 8 o algo así. O sea, cuando ya está atacando al buque en cuestión. Por aquí a lo mejor, más imágenes, esto de una prueba llevada a cabo. Sí, además aquí esto está publicado en James, es decir, que es una revista militar de rancia el abolengo. misil en cuestión, chino hipersónico antibuques. Mientras tanto, Fernando, a ver, los chinos todo perfectamente esto, pero aquí podrían... un segundo, Fernando, por favor. Mientras tanto, lo siguiente. Aquí mapas con los últimos movimientos de aviones masivos en las últimas 24 horas de aviones de combate, aviones de repostaje, aviones de carga, aviones de guerra electrónica, aviones de comando y control, conocidos como AWACS, etcétera, etcétera, en las últimas 24 horas. En este momento, los estadounidenses generaron una conglomeración de recursos militares aéreos y marítimos solamente comparable con la invasión estadounidense a Irak en 2003, una vez más, recursos militares aéreos y marítimos no terrestres, ¿sí? Esa es la gran diferencia, pero nunca desde 2003 los estadounidenses habían conglomerado aviones y buques en semejante cuantía, en semejante magnitud en la región. Por aquí también la imagen, Fernando, de el avance del portaaviones Gerald Ford en este momento cerca de España, ahí en el ingreso ahí entre Marruecos y España, en el ingreso al mar Mediterráneo. Según los En el estrecho de reportes, Gibraltar, más o menos. en el estrecho de Gibraltar, más o menos, según los reportes a la velocidad actual, manteniendo la velocidad actual, básicamente entre 10 y 12 días podría ya más o menos aparecer en el Golfo de Omán para desde allí acometer un No, pero este yo creo operación. que... No, este yo creo que se va a quedar en el Mediterráneo, ¿eh? Este no pasa del Mediterráneo. Bueno, perfecto, sí, de acuerdo con vos, pero en el cálculo más o menos 10 o 12 días supuestamente hasta allí. Antes de eso, lógicamente, en el Mediterráneo, en las costas de Israel, es el plan, por lo menos lo más previsible. Lo más previsible. Con lo cual, Fernando, por un lado, misiles chinos, antibuques cedidos a Irán, ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, lugar más que simbólico, por cierto, no solamente con las Fuerzas Armadas iraníes, sino también con los rusos y los chinos, declaraciones por demás de los rusos y los chinos respecto a la peligrosidad de una intervención militar estadounidense en Irán, envíos de aviones permanentes de Rusia y de China con sistemas electrónicos, sistemas antiaéreos, etcétera, etcétera, muchas cosas obviamente desconocidas, pero aún así los reportes de periodistas estadounidenses e israelíes de la inminencia de un ataque y lo certero, más allá de estos reportes, el envío de cada vez más armamento estadounidense hacia allí. Todo dado, Fernando, para una guerra prácticamente directa, como presentabas vos en el inicio de tu análisis, ya no entre Rusia y Estados Unidos o la OTAN y Estados Unidos, perdón, la OTAN y Rusia a través de Ucrania, sino directamente Estados Unidos y probablemente la OTAN, Israel contra Rusia y China
en Irán. Pero aquí Escenario con una complejo. diferencia fundamental. Aquí les devolverían la pelota a los occidentales. Es decir, porque si en Ucrania utilizaban a Ucrania para agredir a Rusia, sin meterse, digamos, ellos directamente, aquí va a ser al revés. Aquí los iraníes y los rusos van a apoyar a Irán sin meterse de ellos directamente, mientras que los que sí se van a meter directamente son los norteamericanos y los israelíes. Es decir, aquí cambian las tornas. De hecho, yo creo que los chinos, entre comillas, les viene muy bien, a ver, no quieren la guerra, pero les viene muy bien porque les va a servir para probar sistemas de armamento y ver cómo funcionan en una guerra en la que ellos no van a participar directamente. Con lo cual, pues van a hacer lo mismo que hicieron los norteamericanos en la guerra, o que han hecho en la guerra de Ucrania. Probar cosas a ver qué tal le funcionan. Porque las bombas no van a caer ni en China ni en Rusia. Pero sí van a caer en Israel, por cierto, y en las bases norteamericanas. O sea, que cuidado, porque es que se puede estar metiendo en el lío más grande de toda su presidencia y para Estados Unidos en los últimos tiempos con una guerra ahora contra Irán. Es posible que el tiempo de la guerra fácil de Estados Unidos ya se haya pasado. Quiero decir, porque ya han dejado que se pudiera todo esto. No olvidemos que la guerra de los 12 días fue en junio del año pasado. Han pasado 7, 8 meses. Es decir, que ahí a lo mejor era cuando tenían que haber preparado esto y ahora quizás es demasiado tarde para que la ganen, ¿eh? Ojo. Aquí una infografía muy Fracasó interesante, Fernando, la sobre segunda oportunidad. la cantidad enorme, ahora sí, Sí. de armamento estadounidense enviado. Ahí bien visibles los dos grupos de ataque encabezados por los portaaviones, Sí. una enorme cantidad de buques de guerra, de submarinos, aviones de todo tipo, arriba además los aviones dispuestos en las bases militares aéreas en la región, submarinos también. Fernando, tu figlio ha gran guerra directa entre las superpotencias, algo anticipado por nosotros mucho tiempo atrás, de a poquito cada vez más cerca este escenario, estimado Fernando. Sí, sí, lo que están haciendo ni negociaciones ni nada. Si esos son países para que no quedar mal cada una de las partes, porque Estados Unidos no está hablando de, o sea, no le interesa el tema de si Irán tiene ahora mismo intención o no de desmantelar parcialmente su programa nuclear civil y tal. Es que le da igual. Es decir, si es que lo que se trata es de un cambio de régimen. No se trata de otra cosa. Y claro, evidentemente Irán no va a decir, no, pues nada, nos vamos y que vengan otros a gobernar. No, pues no. Es decir, con lo cual la guerra es inviable, es imposible que no se dé. Es decir, la guerra es segura. Es que estaba aquí poniendo una cosa a ver si me sale el dato. La guerra es segura. O sea, lo que estamos viendo es una acumulación de fuerzas enorme que todavía no está. Es decir, seguramente necesitarán un tercer portaaviones y es lo que estaba mirando ahora, estado de la flota de mantenimiento en 2026. ¿Por qué? Porque, fíjate, el Nimitz se retira este año, el Stennis está en mantenimiento, en revisión a mitad de vida. El Harry S. Truman comienza un proceso también este año. Olvídate, el Gerald Ford es el que está ahora en camino de aunque está enfrentando problemas, es el que está camino del Mediterráneo. Sí. Es decir, que lo que estoy viendo aquí es que varios portaaviones ahora mismo simplemente, a ver, de los 11 grupos aeronavales, es lo que estaba viendo, de los 11 grupos aeronavales que tiene Estados Unidos, jamás en su vida, porque es imposible, es decir, esto no es ni Estados Unidos ni los marcianos, tienen los 11 grupos aeronavales disponibles. No olvidemos que son flotas, que lo que son los portaaviones son todos de propulsión nuclear.
Con lo cual, por ejemplo, este que estaba a medio mantenimiento de su vida útil, seguramente le están cambiando el combustible nuclear. Cambiar el combustible nuclear del reactor nuclear te lleva un año o más. Es decir, entre unas cosas y otras. Es decir, que siempre tienen de esos 11, por lo menos 4 mínimo que no se pueden utilizar, que están en mantenimiento y ni haciendo lo que hagan. Es decir, y luego, pues algunos que están, pues mira, ahí, que puede que sea un mantenimiento corto y que se pueda hacer ahí deprisa y corriendo, hacer algún paripé y tal, con lo cual, a lo mejor, operativos, pues a lo mejor tienen al mismo 5. No lo sé, ¿eh? O menos, porque... O menos, porque no es... Recordá, Fernando, la pregunta de un periodista Trump ayer respecto a la escasez de portaaviones a disposición, debido a lo cual determinaron el envío del Ford a último momento, a pesar de que por lo general generan rotaciones de 6 meses. 6 meses afuera, 6 meses en puerto. Bueno, el Ford va a redondear entre 8 y 9 meses. Esa es la situación Tú fíjate que ahora mismo lo que han llevado es el Abraham Lincoln, que lo han llevado desde Asia, es decir, desde el Pacífico, que ha tenido que pasar el estrecho de Malaca y tal, meterse en el Índico. Y dices, bueno, y que estaba por allí, o sea, que no, creo que no estaba ni en puerto cuando le dijeron, vete para allá. Es decir, y ahora tienen que mandar a este, que es el que estaba, digamos, presionando a Venezuela, por decirlo de alguna manera, en el Caribe. Y no han mandado ninguno de puerto. Interesante esto aquí, Fernando, sobre la posibilidad de un ataque con misiles hipersónicos contra un portaaviones. Y recordemos nuestra conversación el domingo pasado sobre esta cuestión, porque según analistas de la CIA, ex analistas de la CIA, en el caso del hundimiento de un portaaviones estadounidense, podría responder Estados Unidos con armamento nuclear, según Larry Johnson, según Scott Ritter. Aquí algo también afirmado por un ex analista de la CIA sobre esta posibilidad. Mientras por acá en el chat, aquí me participan de la respuesta del profesor Jalife. Respondió a mi análisis. ¡Qué bueno! ¡Hombre! ¿Qué respondió? ¿Qué ha dicho? Algún contrapunto, algún argumento sobre... No he visto nada. Bueno, me ayudarán ahí los demoledores, que bueno, vamos a poder comenzar un debate académico sobre esta cuestión. El mundo del futuro, el mundo tripolar, multicéntrico, el orden tripolar, tetrapolar, multicéntrico o demás. Bueno, quizás mañana tenemos una transmisión sobre eso como ahí te dejo el mano a mano. Claro, escuchando su argumentación en detalle, seguramente algo... Yo simplemente me reitero lo que ya vengo diciendo de hace tiempo, ya lo sabes. Sí, pero tu línea, Fernando, y la de Juan Antonio, muy parecidas a mi análisis también. Lo de, bueno, ya te he charlado la vez pasada. No estamos en un mundo... A ver, todo esto depende de los tiempos, es decir, pero históricamente, en términos históricos, no estamos pasando de un mundo unipolar que ha durado desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, bueno, hasta que termine. Pero bueno, ya llevaría 25, 35 años, más o menos. Bueno, no está mal. A uno multipolar que va a durar por lo menos algo equivalente. No, estamos pasando de un mundo unipolar a otro mundo unipolar. Lo que estamos cambiando es de hegemón, que es distinto. Bueno, yo eso lo presento en mi análisis como uno de los escenarios posibles. Presento otro también, para mí, por lo menos inmediatamente posterior a esto, más probable, pero nuestra crítica a la perspectiva del mundo tripolar o del orden tripolar o tetrapolar es a la misma. Hasta ahí vos y yo, Fernando, a ver, de acuerdo, después con una diferencia hacia adelante si China en reemplazo de Estados Unidos o, en mi perspectiva, un mundo, yo lo llamo multicéntrico, sin dudas con China como uno de los principales actores, pero no como el último, al menos al principio. Pero por acá no me participan de los puntos dichos por Jalife. Bueno, mañana
Tiempo habrá, pero vamos, sí, que solo. ahí sí que yo puedo aportar fuentes chinas. Esta vez sí, no son Sí, privilegiadas, pero son fuentes chinas directas de China, es decir, no de los chinos que están por aquí, en España. Fuentes chinas, lo que te dicen al respecto, y luego dependerá de muchos factores, es que ni de coña, vamos, que esto de mundo multipolar pues está muy bien porque vende, pero que no va a ser así. Es decir, otra sí. cosa es que la hegemonía de China se va a articular de manera distinta a la norteamericana y va Bueno, a es ser, un punto digamos, interesante. más abierta y más receptiva y no se va a basar en el dominio militar, sino en el comercio y este tipo de Yo cosas, pero rechazo la idea de la multipolaridad, pero presento en su lugar la del multicentrismo, la multicentralidad con algunas claro, cuestiones bastante, algunas diferencias bastante importantes, como los conflictos permanentes entre distintos centros de poder con áreas de influencia. Pero bueno, Fernando, presentemos, porque no me enteran los demoledores, no me participan de los puntos ¿de dados. qué es? Igual ¿Qué es? lo puedo recorrer después más tarde con Sí, detalle, seguramente algo, alguna crítica interesante a nuestra posición o alguna seguro. defensa de sus puntos. Por aquí, Fernando, lo que quería presentar por aquí lo que quería Sí. presentar sobre la posibilidad de un ataque con misiles hipersónicos a un portaaviones según un ex CIA. Atención, esto ya traducido. I was talking to Colonel Doug McGregor a few days ago about Iran's Sí. hypersonic missiles, and I said, Doug, I'm not a military guy. I don't know the details of these programs. Can an aircraft carrier defend itself from a hypersonic missile? And he said, no. There's no defense from a hypersonic missile. Well, the Iranians have hypersonics. The Chinese and the Russians gave them the technology and they developed it internally, domestically. An aircraft carrier is the size of a city. It has 25,000 sailors on it. Can you imagine if they sank one of those things? Or even just damaged it to the point where it would have to be towed into port for 2 years worth of repairs? I just see nothing good coming of an armed conflict with Iran. And I will say, and this may be a fault of mine, but I'm an eternal optimist. I will say that both the White House and the Iranians last week said, after the first round of indirect talks in Muscat, that progress was made. Bueno, Fernando, nosotros comentando cosas, analizando cosas, y después de nosotros los analistas de la CIA presentan estas cuestiones en los medios. Esto Así que, no hay que ser de la CIA, ¿eh? Quiero decir, ha habido un error, yo creo que de traducción, se está refiriendo a 5.000 marineros, no 25.000. En un portaaviones hay 5.000. En los puede que subtítulos. 25.000 en el grupo de ataque en su conjunto con todos los barcos. No, ni ¿No? de coña. Ok. A ver, no sé, pero ¿qué puede tener un destructor? 200, 300 marineros, como mucho. Y el que más tiene con diferencia es el portaaviones, porque ahí sí que lleva gente. Y lleva 5 o 6.000 como mucho, que ya es, Entonces, es una evidentemente, barbaridad. un error de traducción. Es un error de traducción, no, pero es normal. Es un error de 25.000 traducción. puestos, yo mirando otra cosa, pues yo mirando ya el próximo video. 25.000, sí, un poquito mucho, ¿no? No, Sí. no, que ya te digo yo que no. Es decir, que no tienen 25.000 ni de coña, vamos. Ni son aproximadamente, puede variar, pero cada portaaviones puede llevar entre 5 y 6.000 personas metiendo allí todo, desde el cocinero Bien. a los pilotos, pasando por cualquier cosa. Es decir, no. Pero bueno, es un error de traducción que es normal, ¿eh? Que esto Bien. es habitual. Ahora, Pero Fernando, en el caso del hundimiento de un portaaviones, qué simbólico, ¿no? El fin de sí, la hegemonía estadounidense a través de la destrucción de su arma por excelencia, el mundo bipolar posterior a la Segunda Guerra Mundial y más aún el mundo unipolar posterior a la disolución de la Unión Soviética estuvo caracterizado por la hegemonía militar estadounidense a partir de su capacidad de proyección de poder basada por sobre todas las cosas, fundamentalmente en los portaaviones. Y sí. según muchos analistas, hoy un portaaviones ya no presenta
el poderío militar del pasado, precisamente por el desarrollo misilístico y la posibilidad del hundimiento de una mole de estas características, y de 11 en total, si no recuerdo mal, en la flota estadounidense. Sí, 11. Pocos en funcionamiento y de repente hundido uno, Fernando, casi como un símbolo histórico, ¿no? Del fin de la hegemonía estadounidense. Bueno, sí, a ver, sobre todo sí, efectivamente, se cae un mito, ¿no? El de los portaaviones, que además Hollywood lo ha vendido muy bien, en un montón de películas, como El final de la cuenta atrás y tal, ¿no? Yo me acuerdo con el portaaviones Nimitz viajando en el tiempo, llegando a la Segunda Guerra Mundial, antes de Pearl Harbor y tal. Bueno, pues está muy bien la peli, ¿no? Es muy graciosa. Y bien, o sea, que es un mito que nos han vendido. De hecho, recuerdo que en la peli dice en un momento, me parece que es Kirk Douglas, que es el almirante en jefe ahí del portaaviones, y dice, vamos a ver, con este portaaviones, solo con este portaaviones, podemos ganar nosotros solos toda la guerra. Es decir, o sea, podemos derrotar a Japón solo con lo que tenemos aquí. Es decir, claro, evidentemente estaban hablando de un portaaviones, yo creo que esta película de los años 80, no me hagáis mucho caso, pero por ahí. Pues ya con un portaaviones de esa época arrasaba, ¿no? A algo de los años 40. Pero efectivamente, la caída de todo un mito. Pero es un tema muy debatido, ¿eh? A ver, todo esto depende también con quién te enfrentes. Es decir, si utilizas, porque no olvidemos que los portaaviones, como los buques de asalto anfibio, son una manera de proyectar tu fuerza a distancia en el extranjero. Entonces, claro, si te enfrentas a cosas como Irán, respaldada por rusos y chinos, ahí ya te la estás jugando a una carta. Si lo usas para presionar a cualquier país que no sea una potencia regional respaldada por otros, ahí sí te sirve. Quiero decir, lo hemos visto en el caso de Venezuela. Es decir, y si vas a Botswana, digo, bueno, pues algo, y además no tiene costa, pero bueno, da igual. Pero bueno, es decir, te sirven. Es decir, pues de hecho, los chinos están fabricando portaaviones como churros. Porque, o sea, por algo será. A ver, en parte también es para contrarrestar la capacidad de los norteamericanos también en ese área. De hecho, tienen planificados fabricar, ¿cuántos eran? No sé si eran otros 6 más, de aquí al 2030, por ahí. Es decir, ahora tienen 3. Evidentemente, todavía no tienen las capacidades, o sea, van aprendiendo y van haciendo portaaviones, también lo hacen con los submarinos y otras cosas, cada vez mejores. Pero todavía no tienen la flota. O sea, por ejemplo, la flota de submarinos que tiene Estados Unidos no la tiene nadie, ni de lejos. En total, deben ser en torno a unos 70, más o menos. Submarinos, todos de propulsión nuclear. Tanto los que son los 14, me parece que son de la clase Ohio, que son los de los misiles intercontinentales, como los de ataque más avanzados, de ataque submarinos de ataque, que se llaman así, Virginia, sí, más otros y tal. Es decir, mientras que China creo que tiene 40 y tantos, que es una barbaridad, pero de los cuales nucleares a lo mejor de propulsión nuclear deben tener, pues no sé, una docena, una cosa así. La mayoría son son diésel, tal, es decir, y estamos hablando de una potencia tremenda, la segunda en este ámbito, porque los chinos tienen más submarinos que los rusos. Por poner un ejemplo. Es decir, que todavía, y esa es una de sus grandes bazas, su potencia submarina. Bueno, queda para cogerles, pero que les van a coger los chinos, esto es algo que hay que darlo por hecho. Y además está más o menos pronosticado, o sea, esto puede variar un poco más, un poco menos, dependiendo de factores, pero se supone que para mediados de la próxima década, 2035 por ahí, la flota china y en general el ejército chino será superior al norteamericano en todos los ámbitos. Cuando comience finalmente esta guerra, que todo el mundo recuerde nuestros análisis previos en cuanto a la peligrosidad. Por cierto, 2 factores interesantes para el análisis, Fernando.
Entre hoy y mañana, según el lugar, comienza el Ramadán por un mes, factor importante, Muy porque importante. un ataque contra un país islámico en el medio del Ramadán generaría inmediatamente el apoyo de la UMA, la comunidad musulmana a escala global, por el carácter sagrado de esta celebración, un mes hasta el 18-19 de marzo, según la salida de la luna. Por eso cada estudioso y cada escuela musulmana con una pequeña diferencia. Algunos Sí. comienzan hoy, otros mañana, pero bueno, en definitiva más o menos un mes a partir de ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, Fernando, cuestión importante, fecha importantísima, 11 de junio. Adivinanza, Fernando, ¿qué cosa iniciando el 11 de junio? En Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá y en México. El Espérate, que tú me despistas. Mundial, mi querido amigo. Ah, el Mundial de Fútbol, pero ¿se va a celebrar al final? Pero claro que sí, por lo menos hasta ahora, sí. Yo no lo Y tengo claro. difícil Pero un vamos a ver, mundial. no habían Difícil un pactado. mundial. No, Sí. no, pero bueno, pero no había pactado Infantino que después de darle el premio Nobel de la Paz futbolística a Trump, no había pactado que iba a ganar Estados Unidos, la selección norteamericana, ya, que se lo iban a dar el primer. ¿No? O sea, Ya ganadores. sí, y que los árbitros van a habilitarlo todo de tal manera que ganen. Que si hay que pitarle 11 penaltis a favor a los norteamericanos, a la selección se les pita. Bueno, esto está pactado, aparentemente la importancia del fútbol generó una reacción tan fuerte del resto del mundo. Incluso los Estados Unidos pueden perpetrar un golpe de Estado contra Venezuela, un ataque, las amenazas contra Groenlandia, contra Canadá, una guerra en Ucrania, bueno, invasiones por doquier, pero la cancelación del Mundial no pueden, porque el mundo ahí sí indignado, levantado en armas, con lo cual en junio, más allá del chiste, en junio el Mundial, y eso genera una ventana bastante chiquita. No puede comenzar una guerra a la vez que presenta el Mundial en su propio territorio durante el Mundial. Generaría una situación muy difícil. O sí. Imagínate, estoy especulando, estos son ya delirios míos. Si yo quiero hacer una guerra. Sí, como poder podría, pero la conveniencia política de eso. No, pero ya digo, estos son delirios míos, O sea, pero imagínate, yo quiero hacer una guerra gorda, y excepto en Estados Unidos, que no le gusta el fútbol, pero en el resto del mundo todos estamos locos con el fútbol. Y quiero que esa guerra no tenga tanta repercusión mediática. Pues lo hago cuando está el Mundial de Fútbol, porque la gente va a estar más interesada en ver los partidos de fútbol y en ver lo que pasa que en la guerra. Eso ya te lo digo. Sí, bueno, pero sí, de acuerdo. Ahora, cualquier partido de fútbol generaría inmediatamente una plataforma mundial de difusión. Cualquier gol y un jugador con una remerita, una camiseta con el símbolo de la paz, no a la guerra en Irán, carteles en las gradas, en las plateas, poco conveniente. Para mí, incluso más probable un ataque dentro del Ramadán, aunque también poco conveniente para Estados Unidos que eso, pero si quiere Trump de manera más o menos inteligente cometer el ataque en un momento más o menos neutral, entonces, después del Ramadán y antes del Mundial de Fútbol, naturalmente antes de las elecciones de medio término también. Sí. Una ventana cortita de tiempo, Muy cortita. Más o menos de hecho, marzo y junio, no puede mucho lo más que tú dices, a ver, la gran guerra que han hecho los norteamericanos, exitosa, que fue la primera guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, en 1991, se hizo, si mal no recuerdo, a finales de enero, por ahí empezó, justamente teniendo en cuenta el Ramadán. Es decir, no me acuerdo ahora cómo fue la historia, pero se hizo para que no coincidiera con el Ramadán. No sé si se hizo mucho antes para evitarlo, o se hizo después. Para mí un poco antes, si no recuerdo mal. Un poco antes, bueno, la cuestión es que se calculó y se dijo, esto vale, hacemos esto, pero de tal manera que no coincida con el Ramadán. O sea, que sería una muy mala idea hacerlo durante el Ramadán. Claro. Si tenemos este factor en cuenta,
pues ya sabemos más o menos cuándo va a caer. Después de Ramadán, es decir, a finales de marzo. Más o menos. Sí. En línea con tu anticipo desde hace tiempo, Claro, Fernando. si Por tienes. cierto, como Sí, comparación, Fernando, lo del Ramadán, sí, como contextualización para el común, para los sí. demoledores y las demoledoras. De alguna manera igualando dos cosas distintas, representaría una celebración tan importante como las Navidades para los cristianos. ¿Qué político del mundo podría comenzar una guerra en Navidad? La va a comenzar un poco antes o un poco después, por lo general, por una cuestión de simbolismo y de lo que connotaría eso para los cristianos del mundo. Bueno, lo mismo con los musulmanes, hecha una comparación muy tosca Pero más entre dura. Es decir, Ramadán porque además y los musulmanes en esto, es decir, no olvidemos que el Ramadán, que es un acto de, digamos, de autorreflexión y de, a ver cómo lo digo, de privación en el sentido de que yo hago un esfuerzo, también un esfuerzo no solo espiritual, sino también un esfuerzo físico de no comer durante el día, de hacer ese sacrificio y luego ya por la noche, cuando cae el sol, veis la famosa noche del Ramadán, es cuando ya como, etcétera. Esto supone un sacrificio, comer y beber. Es decir, es que, claro, con lo cual esto se vería extremadamente mal, porque es algo así como nos vamos a aprovechar de que encima por el día no puedes ni comer ni beber. Es decir, aunque es verdad que hay excepciones, es decir, que el Ramadán tiene excepciones para personas enfermas, etcétera y tal, quiero decir, que no tienen por qué cumplir, aunque sean musulmanas y muy devotos de fe, no tienen que cumplirlo en casos concretos, ¿no? Pero se vería muy mal, extremadamente mal, donde además el Islam tiene mucha más fuerza, es decir, sí. que sería algo así como juntar, pues eso, las Navidades, la Semana Santa y no sé qué más, todo metido en un bloque y encima Claro. con unos cristianos más fervorosos que los cristianos actuales, unos cristianos del siglo XIX, por lo menos. Es decir, concretizando las fechas de esto, concretizando las fechas entre el 20 de marzo y el 11 de junio. Concretizando las fechas del final del Ramadán y el comienzo de la Copa Mundial de pues Fútbol. En el medio también, cuidado esto, en el medio también la Pascua judía. También un factor, pero menos importante por bueno, la cantidad de judíos en el mundo y en particular en Israel mucho menor aún. Fernando, querido, vamos pero a fíjate, ahí, redondear. y con Sí, eso ya termino, ahí tenemos la opción, si esta guerra puede durar al menos varias semanas, es decir, que te tienes que dar un margen de tiempo para su resolución, tiene que empezar finales de marzo, principios de abril, sí. no más tarde. Por aquí algunas cosas, aparentemente algunas referencias a lo supuestamente dicho por Jalife. Beatriz, así es, incluso sacó a relucir los famosos gargajos, a que llamarán en este contexto gargajos, rebajó a Vistoletti ningún análisis del tema en cuestión. ¿En serio? ¿En serio? Nada. Gargajos, tú haces gargajos, Sí, como si Ezequiel. solamente hubiera respondido con descalificaciones o cosas así. Bueno, mañana respondemos al Mañana, análisis sobre estas no, oye, cuestiones. no me lo pierdo, no me lo pierdo yo mañana. Sí, todavía no visto, pero yo con la esperanza de un debate interesante, de un intercambio de ideas. De hecho, el invitado acá, si quiere, ningún problema, a un debate geopolítico interesante, no solamente interesante para nosotros, sino por sobre todas las cosas para los demoledores y las demoledoras, para la audiencia. Pero bueno, mañana eso, estimados demoledores. Por hoy redondeamos acá, Fernando, nuestra transmisión. Recorrimos una buena cantidad de temas, así que más que interesante nuestra transmisión del día de hoy. De nuevo por aquí, nosotros dos el domingo, el viernes Juan Así Antonio es. Aguilar, y quienes quieran acompañar las transmisiones en directo de Fernando en solitario los días martes, Juan Antonio Aguilar los lunes y nosotros acá juntitos como hoy los miércoles. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el día de mañana. Chau, chau. Hasta luego.